Desi Boys es una película de Bollywood, cine hindi del norte de India, de romance y comedia, protagonizada por John Abraham como Nick y Akshay Kumar como Jerry. Comencemos. Nos empiezan comentando sobre una grave crisis económica en Londres y en casi todo el mundo, pues se vive la recesión económica del año 2009. Mucha gente está desesperada por sus situaciones y falta de trabajo. Vemos a un hombre llamado Jerry, y luego vemos a otro hombre llamado Nick, quien trabaja en una oficina como analista financiero. Por otro lado, Jerry tiene trabajos varios y actualmente labora como vigilante en un centro comercial, pero vemos que lo despiden por ser muy empático. Vemos que Jerry y Nick son amigos y comparten casa. La novia de Nick, llamada Radhika, le hace una fiesta de cumpleaños a Nick. Ahí Radhika cuenta cómo conoció a Nick. Un día en un bar, mientras Jerry y Nick bebían una cerveza, vieron a Radhika. Aunque ésta estaba con su novio de ese entonces, Nick decidió enviarle una botella de vino, pero ella la rechazó, por lo que Nick fue a cortejarla directamente. El novio de Radhika lo golpeó, por lo que ella se disgustó y luego empezaron a salir con Nick. Volviendo al presente, Nick le ha comprado a Radhika un anillo de compromiso con los 32.000 euros que le dieron en la empresa de bonus por su trabajo. Jerry le dice a Nick que no se apresure a casarse con cualquier mujer, pero Radhika es más astuta y acepta la propuesta de matrimonio de Nick. Al día siguiente, Nick es despedido de su trabajo, pues por la crisis económica están cortando gastos. Nick se ve muy desconcertado, pero rápidamente empieza a aplicar para nuevos puestos, pero no tiene suerte. Nick le pide a Jerry no decirle nada a Radhika. Por otro lado, ella está muy emocionada haciendo planes para la boda y para la luna de miel. Aunque Nick le pide que no deberían gastar tanto dinero, ella acepta hacer una boda sencilla, pero una luna de miel larga y costosa. Nick continúa buscando empleo. Por otro lado, nos damos cuenta de que Jerry tiene un pequeño sobrino del cual es tutor. Los encargados del colegio donde estudia el pequeño llaman a Jerry para hablar con él. Le recuerdan que es el tutor legal del niño luego del fallecimiento de los padres, pero que se preocupan de ver que solo tiene trabajos inestables, con los cuales no logra cubrir todas las obligaciones económicas del niño, ya que lleva 4 meses sin pagar la cuota de la escuela. Le advierten que si no paga todo lo adeudado en 2 semanas, el niño será entregado a otra familia más responsable. Jerry promete que pagará a tiempo. En la noche, Nick sale a comer con Radhika. Este le quiere confesar que se ha quedado sin empleo, pero Radhika es muy hostigante y no le permite confesarle la situación. Nick y Jerry hablan en un bar, se notan preocupados por el desempleo. Jerry le explica a Nick que perderá a su sobrino si no paga las mensualidades vencidas. Nick le promete que lograrán salir adelante, pues este es una persona más optimista. En el bar, alguien les pasa una tarjeta de contacto que dice Desi Boys. Ellos quedan pensativos y se dirigen a la dirección que aparece en la tarjeta. El lugar parece un bar de eventos. Allí el hombre que les pasa la tarjeta los saluda. Este les dice que tiene su compañía en varios países. Les da un formulario para que lo lean y firmen, o que se vayan y se sigan quejando de la vida. Nick lee el formulario. Se da cuenta que lo que pregunta son cosas sobre su aspecto físico, altura, medidas y preferencias para citas. Jerry se anima y llena el formulario, pero Nick se va. El jefe acepta a Jerry y le dice que su sobrenombre para el trabajo de animador en el bar será Rocco. Jerry pregunta de qué se trata exactamente el empleo. El jefe le dice que es para dar compañía y felicidad a mujeres solas o en sus despedidas de solteras que buscan distracción. Nick y Jerry vuelven a casa. Jerry le cuenta de qué trata todo a Nick y este le comenta que no entiende cómo pudo aceptar un trabajo así. Jerry empieza a trabajar, recibe una llamada para ir con una mujer a un hotel. Jerry llega al hotel, ahí lo recibe una mujer de mediana edad. Esta recibe una llamada de su esposo, por lo que Jerry se siente mal y dice que no puede hacer eso y se va. Otra noche, Jerry le da las buenas noches a su sobrino. Este le pide que nunca lo vaya a dejar, como lo hicieron sus padres. Jerry le promete que nunca lo hará y se entristece. En ese momento le llega un videomensaje del jefe. Dice que hay una despedida de solteras y lo necesitan. Le advierte que espera que no lo decepcione, pues será su segunda y última oportunidad. Nick habla con Jerry, le dice que no debe hacer ese tipo de trabajo, pues no va con lo que él es, pero Jerry dice que necesita hacerlo por su sobrino, ya que está entre la espada y la pared, y se va. Jerry llega al lugar de la despedida de solteras vestido de policía y empieza a hacer su acto como policía. En ese momento aparece Nick en su motocicleta, también vestido de policía. Escuchamos la canción de los Desi Boys mientras Nick y Jerry pasan tiempo con las asistentes a las diferentes despedidas de solteras, a las que son llamados a hacer su show.
Pasan los días, los chicos reciben el pago, ellos cuentan el dinero y lo dividen para los gastos que tienen. Nick le advierte a Jerry que deben seguir siempre 3 reglas. 1. Que siempre lo escuche. 2. Que nadie por ningún motivo debe saber sus nombres reales. Y 3. Que Radhika nunca deberá enterarse de nada de lo que hacen. Jerry lleva a su sobrino al colegio de vuelta de las vacaciones y en la reunión de padres hablan de sus ocupaciones. Otro día en la casa de Nick y Jerry hacen una reunión con todos los miembros de la compañía Desi Boys para celebrar que ellos son los más apetecidos. A la casa también llega Radhika y su padre, de sorpresa para hablar de la boda. Nick queda en shock y solo dice que la fiesta es de Jerry, pues está celebrando con los compañeros del nuevo trabajo que tiene. Jerry está pendiente del padre de Radhika, mientras Nick está con Radhika para que no se enteren de nada. El padre de Radhika se queda a solas con el jefe de los Desi Boys. Este le dice al señor que se ve muy bien para su edad y que sería bueno una persona como él para su empresa. Cuando le va a dar la tarjeta de contacto, Jerry corre a distraerlos. Luego, por poco se enteran de todo, pero Jerry lo maneja bien, aunque Radhika queda con dudas. Otro día, Nick le comenta a Jerry que ya no quiere trabajar más en esa empresa, pues no puede mentirle a Radhika. Jerry lo convence de seguir un tiempo más. En la oficina donde trabaja Radhika, sus amigas están viendo un artículo de un periódico. Este es sobre los Desi Boys. Radhika también ve esto y va a la dirección que allí aparece. Radhika llega y ve a Nick haciendo su show. Ella se decepciona. Nick la ve y corre tras ella. Le explica que son solo bailes, pero Radhika le hace ver que ya la perdió, pues lo desconoce. Le devuelve el anillo de compromiso y se va. Por otro lado, el director de la escuela también ha visto el artículo sobre los Desi Boys, por lo que cita a Jerry, le reclama por su actuar, ya que a lo que se dedica no es algo de admirar para su sobrino, por lo que le informa que el niño será llevado con una familia adoptiva mientras se celebra el juicio por su custodia. Jerry le dice a su sobrino que lo tendrá que dejar temporalmente con una familia, pues él tiene que salir del país. El niño se enfada y no entiende, pero Jerry le promete que será solo por un poco tiempo. El niño es llevado. En casa, Nick le reclama a Jerry por haberlo inducido a ese trabajo. Le dice que ha perdido todo. Jerry le dice a Nick que hizo todo por su sobrino, pero Nick le hace ver que de nada sirvió, pero que se alegra de que el niño por fin vaya a tener una familia responsable, ya que él no puede ni consigo mismo. Esto hace sentir muy mal a Jerry. Luego se va. Nick va a la casa de Radhika, le ruega por su perdón, pero ella se va ignorándolo. El padre de Radhika ve a Nick y le dice que no debe rogar y que ella lo sigue amando, solo que debe cambiar de estrategia y le desea buena suerte. Por su parte, Jerry decide volver a estudiar y va a vivir a la residencia universitaria. Ahí tiene 2 compañeros de clase. Radhika se enfada con su padre por estar ayudando a Nick a acercarse a ella, ya que Nick puso un carro en el jardín donde aparentemente vivirá. En la universidad, Jerry conoce a una mujer llamada Tanya. Es profesora de la clase de economía. La profesora saca de la clase a Jerry. Más tarde le pregunta a Tanya por qué lo sacó de clases, pues él no era quien estaba haciendo ruido. Pero Tanya dice que lo sacó por copiarle hace 12 años. Jerry recuerda que Tanya era su compañera de clase. Le dice que no la reconoció, pues ahora está delgada y se ve muy bien. Luego se va corriendo ya que es tarde para su siguiente clase de cálculo. Nick sigue intentando reconquistar a Radhika. Otro día, en clases, un profesor regaña al compañero de Jerry y lo menosprecia por ser de India, por lo que Jerry se defiende haciéndole ver que muchas cosas que se usan en el mundo fueron creadas en India. El profesor se molesta y los expulsa de clase. Jerry tiene un empleo en sus ratos libres en una cadena de pollo frito, pero es despedido por hacer caridad con los clientes. Otro día, Nick visita al sobrino de Jerry, le obsequia un muñeco de Iron Man. Más tarde, Jerry se comunica con su sobrino. Este le comenta que lo visitó Nick, pero que se veía triste. Esto hace que Jerry se sienta un poco mal. Jerry recibe sus primeras calificaciones en la universidad, pero le ha ido muy mal. Jerry va a estudiar a la biblioteca, pero ahí llega Tanya, quien lo invita a un salón de salsa donde hay música y baile. Tanya y Jerry hablan de todo un poco. Radhika, por su parte, tiene un nuevo pretendiente llamado Ajay, con el cual quiere dárselos a Nick, pero este joven actúa un poco raro, por lo que Radhika le pide que se vaya. Jerry sigue estudiando juicioso. Tanya le ofrece ayuda, le hace preguntas del examen. En otra ocasión, viendo sus fotos de graduación, ve a Nick y le pregunta si aún tienen contacto con él, y Jerry dice que no. Llega el tiempo de los exámenes finales. Nick habla con Radhika. Le pregunta por qué no quiere perdonarlo. Ella le hace ver que si fuera al contrario, él se sentiría peor, por lo que Nick le comenta toda la situación de él y de Jerry, y lo que sucedió con el sobrino. Dice que la gente avanza y no se queda dando vueltas en lo mismo y se va.
Al día siguiente, Radhika ve que el carro de Nick ya no está en el jardín y se entristece. Su padre le dice que todos tenemos errores, pero lo que hace una relación sólida es arreglar las fallas y avanzar. Radhika siente un poco de alivio. Pasa el tiempo y Jerry se gradúa de economía. Tanya lo felicita. También llegan Nick y la madre de Jerry al evento. Jerry sigue molesto con Nick, pero la madre hace que arreglen sus diferencias. Nick y Jerry continúan aplicando para trabajos y van a una entrevista. Jerry pasa primero, pero es rechazado, por lo que hace toda una escena fingiendo ser golpeado por el jefe. Los demás aplicantes para el empleo se asustan y se van. Solo quedan Jerry y Nick, por lo que chantajean al jefe y consiguen el empleo. Otra noche, Nick y Jerry salen a comer. Ahí llega Radhika. Ella le pide perdón a Nick y le pide que se casen. Nick le dice que no habrá luna de miel ni casa ostentosa. Radhika acepta todas las condiciones. Nick le vuelve a poner el anillo de compromiso a Radhika. Pasado el tiempo, llega la audiencia del caso de la custodia del sobrino de Jerry. Su abogado explica que Jerry es un hombre renovado, y el cual es el tutor legal del niño por consanguinidad. La defensa de la contraparte es Ajay, el ex pretendiente de Radhika, quien alega que Jerry es un irresponsable que no puede tener a su cargo a un niño. Al juzgado también llega Radhika. Los testigos son presentados. Muchos dicen que Jerry es una persona extraordinaria, pero Ajay quiere hacer ver a Jerry como un hombre vulgar y sin moral. El jefe de la compañía de los Desi Boys también llega a declarar. Explica que dar alegría a las mujeres solas no es nada fácil, ni nada malo. También le coquetea a la juez. Finalmente, Jerry pide perdón por su pasado y le pide a la juez juzgarlo por su presente y no por su pasado. El rector del colegio, quien es la contraparte, le dice a la juez que Jerry no eligió ser padre, pero que su sobrino lo ha convertido en un mejor hombre y todos merecemos una segunda oportunidad. La juez le da la custodia del niño a Jerry. Jerry y su sobrino se reencuentran. 2 años después, vemos que la recesión económica ya está terminando. La película es del año 2011. Es una película entretenida, no tiene una historia muy compleja. La palabra Desi siempre hace referencia a que algo es de la India, como chicas Desi, chicas de la India. Chicos Desi, chicos de India. Una boda Desi es una boda del estilo de la India. Esa palabra se usa para referirse a algo de la India de una forma sencilla. El tema de que Jerry logró su título tan rápido, supongo que la explicación es que él era compañero de la universidad de Tanya y también de Nick. O sea, él avanzó varios semestres en la carrera, pero no la terminó, no la culminó. Entonces, según esto, pues le faltaba un semestre y lo completó y se graduó. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.